Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy viernes ya finalizando la semana laboral. Vamos a estar con ustedes por la próxima hora. Hoy en solitario porque el amigo Ramón Reyes, que tiene ahí una encomienda del Colegio de Periodistas, que fueron sus elecciones estos días, tuvo que desplazarse al interior. Hoy vamos a presentar una muy interesante entrevista, de inmediato casi en el próximo segmento. La reflexión de esta idea es así: para ser grande en la vida se necesita ser humilde de corazón. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1793 se inició la construcción del Capitolio de Washington, sede del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Nació en Estocolmo en el año 1905 la actriz sueca Greta Garbo, una de las pioneras y estrellas legendarias del cine mundial, primero durante la época del cine mudo y más tarde en el sonoro. Nominada 3 veces a los premios Oscar, se le concedió en 1954 por sus inolvidables actuaciones. La Garbo se retiró en plena gloria, teniendo apenas 36 años. Murió en la ciudad de Nueva York en 1990 a la edad de 84. En 1924 se completó el retiro de las tropas norteamericanas que mantenían ocupado el territorio nacional. Y en primera fila tenemos aquí que, como un gesto ejemplar de responsabilidad y transparencia, hay que saludar la declaración del presidente de Indotel, Gedeón Santos, revelando que padece un cáncer linfático. Afortunadamente en sus primeros estadios, por lo cual ha comenzado a recibir el tratamiento ambulatorio. Así es como debe proceder siempre un funcionario público: reconocerlo desde plena justicia al tiempo de expresarle nuestros mejores deseos de pronta y total recuperación. Le acompañan nuestras oraciones. Y Aquino Erasme Matos estuvo trabajando en el Estado por espacio de 70 años. En reconocimiento a tan extenso servicio, en el 2006 el presidente Leonel Fernández le impuso la medalla al mérito. Lamentablemente con este honor solo no se pagan las facturas. Hoy nonagenario recibe una pensión de apenas 5.000 pesos que no alcanzan ni para medicamentos, aunque sean comprados en las boticas populares. Su reiterada solicitud de una pensión decorosa ha caído en oídos sordos. Su caso contrasta con tantos que reciben pensiones privilegiadas, muchas veces sin mérito, justificación ni necesidad. Ojalá ahora sea escuchado y con él que se haga lo que nunca se había hecho. Y el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, al condenar la veda impuesta por Haití a la entrada terrestre de productos dominicanos a su territorio, afirma que viola los acuerdos internacionales en materia de comercio con Haití. Con iguales expresiones condenatorias se han manifestado la licenciada Cristina Lizardo, presidenta del Senado de la República, y el senador Reinaldo Pared Pérez, su antecesor, al frente de la alta Cámara Congresual. Se estima que las pérdidas han sido del orden de entre 200 y 400 millones de dólares. Así que no es que se fomentan las buenas relaciones entre las naciones. Y por otro lado tenemos que el gobierno norteamericano está ejerciendo presión sobre las autoridades haitianas, advirtiéndoles que resulta imperativo celebrar la segunda vuelta de las elecciones legislativas y primera de las presidenciales a finales del próximo octubre. El secretario de Estado John Kerry afirma que es una condición indispensable para seguir prestando ayuda económica al país vecino, la cual ha superado los 4.200 millones de dólares desde el terremoto del año 2010. Y el informe rendido por inspectores del Ministerio de Trabajo sobre el grave accidente que ya ha costado la vida a 3 trabajadores y mantiene otros en delicado estado, despedidos por los gases tóxicos inhalados al realizar trabajo de limpieza en el túnel de la presa de Tavera, establece que los mismos carecían de equipos de protección y que la empresa GEGIT no dispone de un plan de seguridad y salud ocupacional. Las quejas se extienden también hasta el INDRI, al que se acusa de haber querido desentenderse de su responsabilidad y de no prestar ayuda a los trabajadores que ni siquiera disponían de la cobertura de un seguro de salud. Además, significar que las responsabilidades deben ser debidamente esclarecidas, compensar a las familias de los que han fallecido y los demás trabajadores afectados. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar conversando con nuestro huésped hoy en Teledebate.
Bueno, aunque es poco publicitado, posiblemente porque ya se trata de una enfermedad que prácticamente ha sido erradicada. Septiembre es el mes de la lepra. Con ese motivo tenemos nosotros, aquí en Teledebate hoy, la honradora presencia del doctor Juan Perich. Es especialista en dermatología, él forma parte del equipo médico del Instituto Dermatológico Dominicano de Cirugía de la Piel, pero además él es director del programa de la lepra. Así que bienvenido por estar con nosotros. Para mí siempre es un placer venir a su programa de televisión. Yo siempre lo veo a usted en el consultorio y usted me ve aquí en Teledebate. Sí, correcto. Yo soy paciente dermatológico, cada vez que tengo un problema, aterrizo por allá. Doctor, siempre se ha hablado de que la lepra prácticamente en el país se ha erradicado. ¿Es así? Mira, en los últimos 10 años se ha hecho un esfuerzo sobrehumano en el mundo entero, de manera que estamos hablando que de millones de pacientes nuevos con lepra cada año, el mundo entero yo estoy hablando, no solo República Dominicana, sí. La cantidad de pacientes se ha reducido a unos 200,000, pero sigue habiendo problemas, o sea, sigue habiendo 200,000 personas con lepra al año nuevas, ¿verdad? En América, el país, el problema de lepra a nivel mundial, los dos países con más problemas son la India y Brasil, ¿verdad? O sea que nos toca un problema aquí en América, a sí. Brasil, ¿verdad? En República Dominicana, para que hiciéramos una cifra contundente de lo que ha pasado, en los años 70, cada año se diagnosticaban aproximadamente 500 pacientes nuevos con lepra, 500 en los años 70. Nosotros estamos en una cifra récord el año pasado, nosotros hicimos 145 casos. O sea, es la cifra más baja para un año en la historia de República Dominicana y seguimos trabajando para reducirlo. O sea que es cuestión de que como la lepra no es una enfermedad vacunable, no existe una vacuna contra la lepra, lo que hay que hacer es diagnosticarla lo más temprano posible para evitar las consecuencias, las mutilaciones que la enfermedad podría producir sin tratamiento, diagnosticarlo antes de que los pacientes tengan esas complicaciones y tratarlos. O sea que es tan sencillo como eso. Y pues bueno, los esfuerzos implican que tenemos que estar constantemente examinando la piel de aquellos pacientes que son familiares de un caso de lepra para diagnosticar las enfermedades lo más temprano posible. Es un esfuerzo cuesta arriba y es un esfuerzo que cuesta dinero y mucho trabajo. Ahora, ¿cómo se adquiere la lepra? Sí, la lepra es una enfermedad infecciosa, pero ojo, es muy poco contagiosa. Es la menos contagiosa de todas las enfermedades contagiosas. Es un microbio, es una bacteria alargada, en medicina le llamamos bacilo a una bacteria alargada, que el paciente que padece la enfermedad, pero no todos los pacientes, sino los casos lepromatosos, que son los casos más graves, que son los casos que tienen lesiones en todo el cuerpo, tienen también lesiones en la nariz y en la mucosa de la boca, y cuando hablan lanzan microbios al medio ambiente. Esos microbios en el medio ambiente pueden contaminar a una persona que viva cerca de él. O sea, esto no es una enfermedad como la gripe, que si usted estornuda, contagia a alguien. No, esta es una enfermedad que necesita que usted viva con la persona que tiene lepra lepromatosa, trabaje o pase muchas horas al día con ellos, para que esos microbios que usted empieza a respirar puedan producir la enfermedad. Y hay un porcentaje muy alto, estoy hablando de que 95 a 98% de las personas que conviven con alguien que tiene lepra no se contagian. O sea que cuando nosotros tenemos 100 pacientes con lepra, ¿verdad? Y examinamos las esposas, por decir alguien que vive muy cerca de ti, ¿verdad? De esos 100 pacientes, solamente 2, 3 o 4 de ellas se contagian. Y es porque el ser humano nace con algo en su sistema de defensa que no permite que le dé lepra. Entonces hay un pequeño porcentaje de nosotros que nacemos con la posibilidad de que si entramos en contacto con alguien que tenga lepra, nos dé la lepra. O sea que fíjese que es una labor titánica, porque yo tengo, por ejemplo, en República Dominicana aproximadamente ahora mismo 360 pacientes en tratamiento. Esos 360 pacientes en tratamiento conviven con 2.500 personas. ¿Cuántos de ellos se van a contagiar? Yo tengo que examinarlos los 2.500 todos los años, todos los años, todos los años.
Sí, para darle seguimiento. Para darle seguimiento, para Y diagnosticarlo prevenir. temprano. Ujú. Ahora, usted dijo una cosa muy interesante, o sea que hay personas que nacen vulnerables Correcto. y otros, en cambio, que por algún tipo de mecanismo. Resistente. Ujú. Ahora, no se ha podido identificar en este caso ese Hay un gen, Un gen. hay un gen que está identificado, ciertos grupos de genes, no es uno solo, que quienes lo poseen son muy resistentes a la infección. tiene un mecanismo de defensa. Y todo lo contrario, existe un rejuego de genes que tienen un código para identificarlo, Claro. que las personas que lo poseen probablemente no se contagian. Ahora, el otro aspecto importante, la lepra se cura. Sí, correctamente. Esa es la filosofía por la que vivimos nosotros. La lepra se cura. Si se trata a tiempo, no deja ninguna secuela. O sea, la lepra la produce un microbio. Eso quiere decir que existen antibióticos que cuando se le administran al paciente matan el microbio y curan la enfermedad. Y el paciente deja de ser contagioso y se detiene el proceso de la enfermedad. Pero si esos antibióticos no se administran a tiempo y el paciente tiene daños serios en sus ojos, en sus manos y en sus pies, esos daños no son reversibles. Entonces, ese es el motivo por el cual debemos de diagnosticar a los pacientes temprano, antes que tengan esos daños, para curarlos sin esos daños. Ahora, ¿eso es un proceso muy acelerado o es un proceso...? No, es un proceso lento. La lepra es una enfermedad crónica que el paciente realmente... uno de nuestros objetivos es educar a las personas, porque cualquier mancha en tu piel, cualquier lesión en tu piel, tú debes ir a ver al médico. O sea, no tiene ningún sentido. Como la lepra no duele y no pica, los pacientes muchas veces viven mucho tiempo con pelotas, con manchas, con placas, como si fueran empeines en su cuerpo, que como no le pican, pues no van al médico, son indolentes a ese respecto. Y ese es el error más grande, porque una mancha en tu piel sobre la que no hay sensibilidad puede ser lepra. Pero bueno, usted dijo una cosa muy importante y es que la lepra se cura. Correcto. Porque yo recuerdo que tradicionalmente, creo que le llamaban la enfermedad bíblica, Sí. porque aparece precisamente en la Biblia Aparece muchos como casos. 55 veces la palabra lepra en el Antiguo Testamento. Correcto. Y entonces aquella gente los marginaban. Es más, fuera de cámara usted y yo recreamos el caso del el sacerdote Damián, Padre que Damián. fue un padre de Damián, que fue un cura que se dedicó precisamente a los leprosos. De una forma, en una isla llamada Molokai, que pertenece al grupo de las Hawái, ahí estaban hacinados los leprosos, y él terminó también contagiado de lepra. Contagiado de lepra, eso es correcto, sí. Pero bueno, en aquella época no había cura. Claro, es que estamos hablando de que el agente causal de la lepra, el bacilo que lleva el nombre de Hansen, porque fue Hansen, un médico noruego, quien lo identificó. Él demostró a principios del siglo pasado, en los años 1901, 2 por ahí, él demostró que la lepra la producía un microbio y que era contagiosa. Hasta entonces no se sabía que producía la lepra. Se creía que era hereditaria porque se observaba que la padecían miembros de una misma familia, ¿verdad? Entonces decían, no, esto debe ser algo que se hereda. Y es Hansen quien aísla el bacilo y quien demuestra que este microbio produce la enfermedad. Y desde entonces se buscó un antibiótico que matara ese microbio. Y no es hasta 1980 que realmente se encuentra una combinación correcta para lograr curarlo. Y es desde entonces, desde 1985, que podemos decir con gran certeza que la lepra se cura. Y debemos decirle que en todas partes del mundo estos antibióticos se administran gratis. O sea, la Organización Mundial de la Salud y una empresa que fabrica el medicamento, Novartis, se han hecho cargo de que cada paciente con lepra en el mundo entero recibe el tratamiento de forma gratuita. En República Dominicana, desde un principio hace 50 años, nuestros pacientes reciben gratuito no solo el medicamento, sino atenciones médicas, consultas, exámenes de laboratorio, visitas a su casa. Nosotros tenemos auxiliares que van a la casa del paciente y le llevan los tratamientos a su casa al paciente cuando él no puede trasladarse al instituto. Y no solo en la capital, no solo en Santiago, nosotros cubrimos el país entero y en los últimos años estamos también atendiendo países de Haití, o sea, nacionales haitianos que viven en Haití, ya sea que cruzan la frontera o que trabajan aquí y viven en los dos países a la vez, que reciben tratamiento de nosotros. También. Bien, usted habló de una mezcla de antibióticos en este caso. Sí. Sí.
¿No se ha hecho resistencia en este caso a la enfermedad? Por eso usamos una mezcla, porque se ha demostrado que el bacilo no es sensible a los 3 antibióticos, pero es sensible a uno de los 3. uno solo. Entonces usamos 3 antibióticos, es la única garantía de que tenemos de que el microbio, si se hace resistente a uno, si se hace resistente a 2, no se hace resistente a 3. Entonces por eso usamos 3 antibióticos. Y los antibióticos, hay antibióticos identificados y entonces usamos combinaciones de ellos. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda 3 en específico, pero como es siempre la medicina, a veces yo tengo un paciente que por una enfermedad del hígado o por ser diabético o por otra circunstancia no puede tomar uno de esos 3 y lo podemos sustituir por por otros que existen. Existe una lista de medicamentos que se pueden usar. Ah, qué bien. Y tienen una administración, una forma específica de administrarse, una cantidad de miligramos especial, e incluso hay uno de ellos que se administra bajo supervisión. O sea, no se le entrega al paciente para que se lo lleve a su casa, sino que se lo tiene que tomar delante de un oficial médico auxiliar del instituto, porque ese medicamento, esa dosis mensual supervisada, garantiza que si bien el paciente no se cure, deja de ser contagioso. Y entonces me impide el contagio a otras personas. El porciento de curaciones, estoy hablando en el caso naturalmente que la detecten a tiempo. Mira, nosotros tenemos para 6 meses de tratamiento casi un 80% de curación, y para 2 años de tratamiento en aquellos pacientes muy severos que tienen casos muy graves, pueden curarse, yo diría que un 100% si llevan el tratamiento bien. O sea, porque el problema que tenemos es como todo, a veces los pacientes no son regulares, no vienen a buscar el tratamiento, se van a trabajar para... Y hay que... Hoy pasa con la tuberculosis. Sí, no, hay pacientes que yo tengo que perseguirlos, ir detrás de ellos a donde están trabajando. Una cosa absurda, ¿no? Completamente absurda, Sí. completamente absurda. Entonces tenemos que el porcentaje en este caso de curación es prácticamente absoluto. Absoluto. Total. El problema es las mutilaciones, las discapacidades, los daños a los dedos, a las articulaciones, porque si el paciente viene o nosotros lo diagnosticamos cuando ya ha empezado ese daño, es difícil revertir ese daño. O sea, el nervio se daña los dedos de las manos, y eso es muy difícil revertirlo. Hay rehabilitación, hay tratamiento, hay qué hacer con esos dedos, pero ya no es la cura ya no es tan completa, vamos a decir así. Sí, claro. Y mencionaba usted, y no quiero que se me olvide hablar de los leprocomios, naturalmente, antes que se supiera que la lepra la producía un microbio, antes que la pudiéramos curar con estos antibióticos, los pacientes con lepra, a lo largo de la historia de la humanidad, desde la Biblia hasta hace como 100 años, lo único que se hacía era que se les aislaba, se les expulsaba de su pueblo. Los pueblos judíos y árabes lo expulsaban de su pueblo, y los cristianos, o sea, toda la Europa medieval, los encerraba en leprocomios. En República Dominicana sigue existiendo un leprocomio. ¿Por qué? Porque ahí viven aquellos pacientes que padecieron lepra antes de los años 80, ancianos de 70 años de edad que han padecido esa carga toda su vida, que sufrieron mutilaciones porque no había curación en aquella época y conviven en ese lugar, pero ellos todos recibieron tratamiento y no son contagiosos porque el microbio ya está muerto, pero tienen mutilaciones que las van a tener el resto de su vida. Tienen lesiones ya. Que era lo que pasaba en los leprocomios. Quedan muy pocos de esos pacientes, ellos ameritan mucha atención, porque definitivamente que ameritan atención, pero esa no es la lepra de este siglo. La lepra del siglo XXI es una mancha en tu piel que vienen a donde nosotros, se diagnostica, se le da tratamiento, la mancha desaparece y el paciente está curado. Y no tiene que ir a un leprocomio ni tiene que vivir de esa manera. Donde único en este caso tienen los pacientes de lepra es en el instituto. Sí, lepra es en República Dominicana un referido, debe ser referido obligatoriamente al Instituto Dermatológico, porque nosotros somos los únicos que tenemos los tratamientos de la OMS. Somos el organismo oficialmente autorizado por el Ministerio de Salud Pública y por la Organización Mundial de la Salud para atender y tratar los pacientes. Bueno, el instituto está ahora de celebración, ¿no? Sí, el año pasado celebrábamos 50 años del patronato y el año que viene vamos a celebrar 50 años de que el instituto abrió sus puertas al público. O sea, primero se creó el patronato. Sí. Y entonces, como consecuencia de los esfuerzos del patronato, fue que se creó el instituto. El doctor Bogar, un grupo de dermatólogos,
personas civiles que no eran médicos, amas de casa, se unieron y fundaron el patronato. Y ese patronato existe hoy en día todavía y sigue siendo formado por miembros de la comunidad, miembros del instituto y miembros de la comunidad. Y este patronato gestiona recursos económicos para ser usados en el control de la lepra y auditoriza que esos recursos se administren de la manera correcta. Entonces, luego de 2 o 3 años de gestiones, en 1966 el patronato, el Instituto Dermatológico abre sus puertas al público. Es una cosa muy curiosa porque celebramos 2 o 3 cumpleaños, porque celebramos la fecha en que se hizo ¿cómo se dice? La ceremonia de inauguración con oficiales del gobierno de turno, ¿verdad? Y luego celebramos también el día que abrió sus puertas a los pacientes. O sea, uno fue el 26 de enero del 66 y el otro es el 2 de febrero. O sea que el Instituto Dermatológico tiene 2 cumpleaños. Con diferencia unos días. Sí, nosotros celebramos también el mes de septiembre. Bueno, que pueden guardar el bizcocho del 26. Claro que sí. Nosotros celebramos el mes de septiembre porque el Poder Ejecutivo, el doctor Balaguer, en los años 70, declaró septiembre mes de la lepra como una manera de exaltar ese esfuerzo. Y es un mes en que tradicionalmente se hacían, ¿se acuerda usted la época en que se hacían maratones y se hacían rifas? Yo lo vi de niño en la televisión blanco y negro. Y celebramos también el aniversario del doctor Bogar, que es nuestro fundador y nuestro líder espiritual, ¿verdad? Y un gran benefactor. Y un gran benefactor. Vamos a hacer una pausa con su permiso. ¿Cómo no? Bien, estamos conversando hoy con el doctor Juan Periche, director del programa de la lepra, además un destacado dermatólogo. Doctor, yo conocí al doctor Bogar y le cobré realmente mucha admiración y mucho afecto. Y después de eso, al doctor Rafaeliza. Y lo que me ha llamado la atención es que la obra de Bogar, que a él le preocupaba mucho eso, es decir, cuando él ya sabía que se iba a morir, tenía mucha preocupación que se mantuviera la continuidad de su obra. Y afortunadamente parece que la mística esa que él imprimió al instituto, bueno, fue prácticamente involucrado a todo ese personal. Y está ahora el doctor Rafaeliza, que ha sido continuador de la obra de él, y todos ustedes que han seguido haciendo, realmente haciendo del instituto una entidad ejemplar en todos los sentidos. Tengo entendido que inclusive tiene mucho reconocimiento a nivel internacional. Correcto. Sí. El instituto, además del programa, o sea, el programa de control de la lepra, es el objetivo por el cual apareció el instituto, es nuestro objetivo principal, es el programa más importante que llenamos, pero el Instituto Dermatológico ha crecido en estos 50 años de una manera bárbara. Increíble. O sea, nosotros atendemos dermatología, consultas de todas las demás enfermedades de la piel, una barbaridad de pacientes. Te estoy hablando de que con todas nuestras sucursales, el instituto debe estar haciendo unas 600, 700 consultas diarias a nivel nacional, no solo aquí en la unidad principal. Pero además de eso, nosotros tenemos programas, por ejemplo, como enfermedades del tipo colagenopatía, como es el lupus, la esclerodermia, que son enfermedades autoinmunes, como el reumatismo, pero no en la coyuntura, sino en la piel. Tenemos también... ¿Reumatismo en la piel? No es reumatismo, pero la misma causa del reumatismo es una enfermedad autoinmune. Tú produces anticuerpos contra tu piel. Los anticuerpos son unas proteínas que están supuestas a matar virus, a matar microbios, pero por un error atacan nuestra piel. Tenemos también enfermedades de niños, una dermatología pediátrica, estas enfermedades de niños que nacen que son incurables, como ampollas que le salen en todo el cuerpo y que le siguen saliendo toda la vida. Tenemos un programa de psoriasis. Nosotros estamos dando, psoriasis es una inflamación de la piel que parece caspa, pero que en vez de salir en el cuero cabelludo sale en todo el cuerpo. Es pruriginosa, o sea, produce prurito y no se cura. Los tratamientos solamente controlan la enfermedad. Nosotros desde hace unos 6, 7 años tenemos una unidad de fototerapia, que es una máquina de luz ultravioleta, es una luz especial que se irradia a los pacientes con ella. No es radioactividad, no produce cáncer, es luz ultravioleta nada más. Es un segmento de la luz que tiene el sol
que mejora la psoriasis y se usa también para tratar vitiligo, que son esas manchas blancas que la gente cree que son del hígado y no son del hígado. Se van decolorando. Y se da también, se usa para tratar micosis fungoide, un tipo de linfoma, de un cáncer de la sangre, de la piel de algunos pacientes, o sea, es en la sangre, pero se manifiesta en la piel como micosis fungoide y se trata también con muy buenos resultados. Usted tiene ahí con esta fototerapia. Tenemos un departamento de cosmiatría, ¿verdad? Que es en crecimiento, muy bueno también. Es uno de nuestras fuentes de ingresos más importantes. Ahí lo dirige la doctora Rique, se especializó en Francia. Correcto, correcto. Ella estuvo aquí con nosotros. Y también tenemos un departamento de micología, o sea, un laboratorio que identifica y diagnostica enfermedades producidas por hongos en la piel, que son muy frecuentes en nuestro país, en los países tropicales. Pero además hay enfermedades producidas por hongos que no son tan banales como esas que estamos hablando ahora, sino que estamos hablando de enfermedades donde el hongo penetra la piel y produce muchos problemas, que son las cromomicosis. República Dominicana tenemos muchos casos de cromomicosis y se diagnostican a través de micología y se tratan con antimicóticos. Y como tú puedes ver, tenemos un departamento de enfermedades de transmisión sexual. Los dermatólogos tradicionalmente hemos tratado enfermedades de transmisión sexual porque la mayoría de ellas tienen manifestación en la piel. Entonces el paciente con esa manifestación en la piel va a ver el dermatólogo y es parte del entrenamiento del dermatólogo, siempre han sido las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros tenemos un departamento muy bueno donde se diagnostican, se tratan, se buscan los contactos de los pacientes y se tratan los pacientes también, que es también ejemplar. Y hay un departamento donde se puede ignorar, que es el de laboratorio, Por donde supuesto. ustedes hacen, no solo me refiero a lo del diagnóstico, sino un laboratorio de medicamentos, unos medicamentos excelentes, tenemos y a un precio muy regalado acá. Tradicionalmente el dermatólogo usó lo que llamamos fórmulas magistrales, o sea, en la época hace 100 años el dermatólogo mezclaba sus cremas con ciertas sustancias, ¿verdad? Al inicio de la farmacología fue así, y los dermatólogos hemos guardado muchas de esas fórmulas, el ácido salicílico en una pomada que se usa para descamar la piel, la grasa diluida en agua que se usa para aumentar la piel, y así yo podría mencionar, de la cáscara de las naranjas se saca una cosa que se llama bergamota que se aplica sobre el vitiligo. Hay un montón de cosas que tienen aplicaciones y que hoy en día todavía las siguen teniendo, y nuestro departamento de producción está modernizado, produce un innumerable número, más de 100 fórmulas diferentes que las produce el departamento y las vende el instituto a muy bajo costo. Y en caso de pacientes que no lo puedan comprar, también se pueden donar. O sea, nosotros donamos con mucha frecuencia una gran cantidad de medicamentos a personas que no lo puedan usar. Tenemos un departamento de cirugía que toma biopsias y remueve tumores pequeños de la piel que no tienen mucha importancia. Y tenemos un departamento de cirugía dermatológica donde cirujanos que luego de hacer dermatología fueron entrenados para ello, pueden remover cáncer de piel, pueden remover lesiones más grandes y pueden hacer procedimientos quirúrgicos que se hacen en quirófano que son más grandes, como quitar un tumor grande y mover piel para cubrir el defecto de la piel, ¿verdad? Y en ese departamento tenemos anestesistas, tenemos cirujano dermatólogo, cirujano plástico, un cirujano oncólogo. Yo cada vez que yo he ido al Instituto de Dermatología, aquello parece una colmena de la cantidad de pacientes. Ahí nadie está pendiente, usted no ve a nadie mariposeando. Usted ve los médicos, las enfermeras, todo el mundo trabajando, todo el mundo dedicado a atender a los pacientes. Nuestro laboratorio tiene capacidad para hacer pruebas que no las hacen todos los laboratorios. O sea, nosotros tenemos una batería muy grande de cosas que se pueden hacer. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos. ¿Cómo no? Bien, ya estamos en los minutos finales de esta interesantísima entrevista con el doctor Juan Periche. Doctor, estábamos hablando ya del Instituto de Dermatología Dominicano y Cirugía de la Piel, de los distintos servicios que presta, los departamentos con que cuenta, etcétera. Pero hay algo que siempre me llamó mucho la atención, que son las brigadas motorizadas. Es decir, cómo ustedes envían por todo el país gente que no puede. Y son precisamente del departamento de lepra, o sea, desde un principio, estamos hablando desde el 66, el doctor Bogar concibió la idea de tener promotores de salud
nosotros les llamamos auxiliares de campo. Sí. Son jóvenes, en un principio eran militares y paramédicos, que el doctor Bogar y su equipo entrenaban para manejar enfermedades simples de la piel, ¿verdad? Paño, empeines y cosas sencillas. Pero la misión de estos jóvenes en realidad era sospechar que un paciente tuviera lepra y traerlo al instituto para que se le diagnosticara, ¿verdad? Y ellos entonces iban a las casas de los pacientes, llevaban el tratamiento del paciente, porque aquí en la capital los pacientes vienen al instituto a buscar su tratamiento, claro, la mayoría de ellos. Pero imagínate un paciente que vive en Montecristi, el dermatológico más cercano está en Santiago, ¿verdad? Entonces era complicado. Estos muchachos motorizados, porque todos tienen un vehículo motorizado, una motocicleta, se transportan a la casa del paciente, le llevan tratamiento, identifican cómo está el paciente, lo citan al instituto si es necesario que lo veamos. De hecho, los pacientes se ven cada 6 meses siempre, pero ellos van a la casa del paciente, llenan un formulario, le llevan el tratamiento, examinan los familiares, y esa es la única manera en que hemos logrado tener una cobertura a nivel nacional. Claro. Y siguen existiendo, el jefe de los auxiliares en el Distrito Nacional, aquí en la capital, Tomás Castro, tiene 40 años trabajando con nosotros y es el mismo, un señor de más de 60 años de edad, con una experiencia en el manejo. Es un señor que se conoce en la República Dominicana como un GPS. Con los ojos cerrados. Pero aparte de eso, hay otro aspecto muy interesante del instituto, y es que es una escuela también. Claro. Para formar especialistas en nosotros la piel. Formamos especialistas dermatólogos dominicanos y de fuera del país vienen aquí. Sí. Formamos también, damos clases de dermatología, o sea, la materia de dermatología a estudiantes de medicina de la UAS y de UNIBE. Pero además de eso, rotan por el instituto un mes los médicos que están estudiando medicina interna en ciertos hospitales y también medicina familiar y comunitaria. Pasan un mes en el instituto con nosotros aprendiendo dermatología. O sea que en más de un aspecto nosotros educamos. El doctor Isa me dijo en alguna ocasión, me comentó, que aquí han venido comisiones de otros países para ver cómo funciona el instituto y llevárselo como modelo para sus países. Asimismo, por ejemplo, el Instituto Dermatológico de Guatemala, que ya tiene muchos años de fundado, más de 30 años de fundado, su fundador se entrenó aquí en el dermatológico con el doctor Bogar. Un hijo del fundador se entrenó aquí con el doctor Bogar y se llevó la idea para allá. Bien. Ahora, ¿cómo ustedes sostienen el instituto? Con mucho esfuerzo, claro, cuesta arriba, con mucho trabajo. Gracias a Dios los míos son los pacientes con lepra, no conseguir el dinero. Es el dolor de cabeza del doctor Isa, que vive siempre peleando porque gastamos mucho y gastamos mucho. Tenemos un departamento de auditoría, tenemos contables, tenemos gestores, y eso es al grito vivo. Eso se lleva el centavo. Sí, contando cada centavo. Nosotros recibimos una asignación del gobierno, cobramos la consulta a los pacientes que lo puedan pagar, recibimos contribuciones por muchas vías, vendemos medicamentos, por ejemplo, departamentos como comiatría y cirugía hacen procedimientos que son ingresos, tenemos un presupuesto y entonces el doctor Isa nos jala las orejas para que no nos salgamos de ese presupuesto. Sí, siempre anda con el lápiz en la mano, cada vez que yo lo he visto, lo veo siempre sacando cuentas. Bueno, pero esa es la misión de ellos, de mantenernos nosotros dentro de la línea. Porque es que realmente el trabajo que hacen ustedes, la cantidad de servicios que prestan, entonces, y sobre todo a pacientes pobres que no pueden pagar. Oiga, y ustedes realmente trabajan muchas veces casi a mano pelada. Ahora, tengo entendido que hay organismos internacionales que también hacen su aporte. Nosotros recibimos contribuciones. Como le digo, nos recibimos contribuciones, ingresamos dinero por cobrando consulta, cobrando procedimientos, y se hace un proyecto, o sea, una idea de cuánto va a entrar y se reparten presupuestos y tenemos que sujetarnos a ese presupuesto, sin lugar a dudas. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como dije al principio, para mí es siempre un honor venir a su programa. El honor es mío siempre tenerlos ustedes por aquí. Bueno, ustedes saben que yo soy enfermo, por así decirlo, con dermatología. Para mí dermatología es una de las instituciones más ejemplares de este país y de la que la República Dominicana y todos los dominicanos deben sentirnos realmente muy orgullosos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esto es usted.
Lo ha sido Gracias. siempre y lo va a seguir Gracias. siendo. El año que viene vamos a celebrar los 50 años y vamos a venir varias veces por aquí. Todas las veces que ustedes quieran. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. El tiro rápido de Mario Rivadulla. Hace ya algunos años alertamos sobre la comisión del linchamiento que puso fin a la vida de un presunto ladrón. Dijimos entonces que las autoridades tenían que poner freno inmediato y enérgico a esta práctica de alegada justicia popular que además de constituir un grave delito, no puede ser tolerada en ninguna sociedad que se precie de civilizada. De entonces a la fecha han tenido lugar varias acciones de esta naturaleza por parte de grupos enardecidos de ciudadanos que han tomado por su cuenta la decisión, sin juicio ni apelación, de castigar presuntos o consumados hechos delictivos, por lo general en casos de muy pequeña monta, con un grado de violencia que termina por superar con mucho la gravedad de la falta que se pretende sancionar. Se trata de una forma irracional de proceder que en más de una ocasión ha estado a punto de incurrir en errores de penosas consecuencias. Recreamos ahora el episodio registrado hace algunos años en el sector de la feria, cuando ciudadanos cegados por la ira estuvieron a punto de quitar la vida a un fotógrafo extranjero al confundirlo con un ladrón. La oportuna intervención de una patrulla policial impidió que se consumara el hecho que privaría de la vida a una persona inocente. Han sido varios los casos que han tenido lugar en el país con resultados casi siempre fatales, sin que hasta ahora que se sepa ninguno de los instigadores y cabecillas de estas acciones, que como quiera que se pretendan justificar con la pelada excusa de la extrema permisividad del Código Procesal y la debilidad de la Administración de Justicia, obligan a los ciudadanos a adoptar medidas de extrema autodefensa. Lo cierto es que este ejercicio ilegal de violencia ciudadana y ciega justicia sumaria termina por degenerar en actitudes cada vez más irracionales, como acaba de ocurrir ahora mismo en un subsector de Villamella, con el caso del adolescente de apenas 17 años, Hermes Jiménez Martínez, cuyo linchamiento adquiere perfiles horrendos y es una expresión de la más extrema crueldad a que pueden llegar seres humanos. El matutino El Día informa tener en su poder un video donde figura el increíble calvario de violencia y torturas a que fue sometido. La crudeza del mismo hizo que el periódico se abstuviera de divulgarlo, aunque es seguro que resultará material de evidencia en los tribunales. Según se relata, la figura del joven, el infortunado jovencito, atado de pies y manos, tirado en el suelo, con el rostro totalmente ensangrentado, golpeado sin piedad por un grupo de hombres, sordos a sus angustiosos pedidos de clemencia. El brutal calvario llegó a su punto más culminante de sadismo, cuando su cuerpo lacerado fue rociado con la gasolina de un motor a la que luego le prendieron fuego. Cuando ya prácticamente carbonizado fue llevado al Ney Arias Lora, las quemaduras eran de tal gravedad que resultaban incompatibles con la vida. El Día editorializa el brutal hecho bajo el apropiado título de manifestación de salvajismo. Es el que se ajusta a un hecho de tal grado de crueldad que coloca a sus autores en la escala zoológica a nivel de las más peligrosas bestias. Su crimen no debe quedar impune, sino recibir la más dura sanción que impone el hecho con sus elementos agravantes. No solo se estaría haciendo justicia, sino enviando un mensaje bien contundente para quienes sirven de instigadores y cabecillas de estas deleznables acciones que, queriendo ser disfrazadas de justicia, resultan en realidad la más grosera negación y escarnio de la misma. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, reciban todos nuestros mejores deseos y que el Señor los bendiga y tengan un excelente fin de semana. Y recuerden no moverse delante de sus televisores para que sigan disfrutando de la excelente programación de este Canal 23.